Bien, queridos amigos, buenas tardes. Damos inicio a la sesión de hoy del Núcleo de Historia Económica y Social, eh, que estará dedicado íntegramente a escuchar la presentación de Nora Reyes, cuyo título es Cambio estructural y crisis, el empleo de las mujeres en 1924-1989. Pero antes de que Nora comience, voy a, voy a presentarla adecuadamente y luego también describiré la mecánica de trabajo, ¿no? Bueno, Nora Reyes es doctora en Historia Económica por la Universidad de Barcelona. Eh, para mí es muy grato tenerla acá porque hemos trabajado juntos y creo que ella es una de las grandes voces que no pueden ser eh, ignorada a la hora de estudiar los salarios en Chile y especialmente aplicados en el ámbito de las mujeres, que han sido muy descuidadas en este sentido y para las cuales Nora ofrece un abanico muy interesante de trabajo que muestran justamente los problemas de brecha de ingreso desde ya hace varias décadas. Por lo tanto, los trabajos de Nora inciden de una manera muy fuerte en el debate nacional actual y era muy importante entonces para este núcleo tenerla presente. ¿Mm? Eh, por eso que ha sido realmente muy grato que ella pueda estar acá. Y ahora señalaré que ella va a presentar, son más o menos las 16:25, yo creo que más o menos una hora, un poquito menos, Un poco menos, bueno, sí. 5:15 por ahí, como a ti te parezca. Entonces, cuando tú ya hayas terminado, vamos a hacer un cambio de posición. Ella va a situarse aquí donde estoy sentado ahora. Y luego que ella termine, haremos un enroque, volveré a este sitio y ahí empezaré a hacer circular la palabra para que los que nos acompañan hoy le hagan preguntas o comentarios que puedan enriquecer su trabajo y también nos permitan sacarle provecho. De tal manera entonces que vamos a iniciar inmediatamente y para ello yo le pediré a Nora que se ponga en este sitio y proyecte inmediatamente su trabajo. ¿Tú sabes cómo hacerlo acá? Te Sí, pones compartir. compartir y pinchas la pantalla que te corresponde. Bien, Nora, cuando tú quieras. Gracias, Mario, por la presentación. Eh, mi pantalla, para que puedan ver la presentación. Eh, Perfecto. Bueno, buenas tardes. Hoy eh, voy a centrarme principalmente en el tema del empleo, también relacionado con cómo afecta principalmente la política de cambio estructural y la crisis económica de 1982 al empleo de las mujeres. Básicamente, en la misma línea que seguía con los salarios, tratando de medir un poco cómo eran, cómo son finalmente las condiciones de vida a las que se vieron enfrentadas las personas específicamente en este periodo. Eh, Primero voy a hablar un poco de los sesgos, como bien dice acá el título. Con los sesgos me refiero como las miradas, de alguna manera, que de la historia van dejando fuera algunas visiones y algunas herramientas, datos e información que nos puede servir para analizar de una manera más segregada, más diversa, la- las consecuencias que puedan haber tenido en este caso, las medidas de reforma estructural y la crisis económica de 1982 en la población, ¿vale? En primer lugar, tenemos todos los indicadores de condiciones de vida que, que están, que actualmente se
se han ido desarrollando, ¿cierto? Está más o menos en boga, principalmente sobre antropometría y nutrición. Doctor Manuel Yolca principalmente ha hecho un trabajo exhaustivo con estos indicadores. En el caso de los temas que estoy analizando yo, en el periodo que estoy analizando yo, el problema de estos indicadores es que principalmente dan una visión más bien de largo plazo, de bastante largo plazo, son como grandes tendencias de lo que sucede en, en la vida de las personas, entonces no alcanza, no sirve para evaluar eh, ciclos más cortos, más de corto plazo, como los ciclos de recesiones, de crisis económicas o de transformaciones estructurales como el que vamos a analizar hoy día, ¿vale? Generalmente estos, estos indicadores nos muestran como grandes cambios, no sé, la gente empezó a aumentar o mejoró su nutrición a partir de 1990 en adelante, por ejemplo, como grandes transformaciones a lo largo de los siglos, ¿vale? Eh, Respecto específicamente ahora a las crisis económicas, tenemos que tradicionalmente las crisis económicas, eh, los análisis que se hacen de las crisis, se hacen respecto a los efectos principalmente que tienen que ver con lo que tradicionalmente se conoce como economía, que es la producción, ¿cierto? Entonces se analiza el PIB, se aumentaron o disminuyeron las exportaciones, las importaciones, ese tipo de índices, ¿cierto? De índices. Entonces, se deja un poco de lado eh, el efecto que tuvieron las crisis, ¿cierto? Estos cambios en la economía sobre la vida de las personas. Y ese es el foco que yo quiero poner un poco en esta presentación. Cuando se utilizan algunos indicadores como los indicadores de desempleo, que es uno de los que voy a analizar hoy, en la historia para analizar los periodos de crisis también por falta de datos, ¿cierto? Porque no existen muchos datos sobre desempleo, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, y por otras razones en general, como porque se generan sesgos, ¿cierto? Eh, los análisis que se dan, los análisis diferenciados que se pueden hacer generalmente se enfocan en temas de diferencia de nivel socioeconómico, ¿vale? Entonces, en resumen, existe muy poca información sobre cómo los efectos que van a tener estas transformaciones que se dieron en la economía en este periodo y las crisis económicas van a afectar diferenciadamente a mujeres y hombres, ¿no? Porque los van a afectar diferenciadamente y eso es lo que vamos a ver ahora. Primero voy a hacer una breve eh, voy a refrescar un poco la memoria respecto a cuáles fueron estas transformaciones económicas, ¿cierto? Yo divido este periodo entre 1974 y 1989, pero básicamente hasta la crisis del 82, en tres etapas. ¿Vale? La primera etapa donde se comienzan las reformas estructurales, donde se hacen las primeras reformas estructurales, que va de 1974 a 1976. ¿Vale? Este es un periodo donde hay una alta inflación, inflación que se hereda de los periodos anteriores, ¿cierto? La inflación empieza a crecer a mediados de los años 40 y empieza a incrementarse y acumularse con el tiempo hasta llegar a la crisis que hay en 1972, ¿vale? Entonces es un periodo donde uno de los objetivos que había en la política económica, que el equipo económico se puso como objetivo, fue controlar la inflación, ¿vale? Para esto utilizaron algunas herramientas que ya vamos viendo. Y eh, dada esta situación, el equipo económico de la dictadura decide hacer ciertas reformas, ¿cierto? Las primeras reformas son las reformas de liberalización de la economía, que están principalmente enfocadas en la liberalización del comercio exterior, ¿cierto? Las importaciones, principalmente las exportaciones, pero principalmente bajar la tasa a las importaciones para que puedan entrar libremente todo tipo de importaciones a Chile y en el sector financiero. También se liberaliza mucho el sector financiero, se le bajan los controles al sector financiero.
Otra segunda línea es la privatización, ¿cierto? De gran parte de las empresas nacionales que existían hasta ese momento. Esta es como una primera etapa de la privatización, después a mediados de los 80 y otro, y un poco antes de que haya el cambio de mando a, a un gobierno democrático, se realiza como la última gran ola de privatización. ¿Ya? Esta es como la primera etapa, pero se privatizan ya muchas empresas. Y la tercera gran transformación es la reducción del gasto público. Básicamente, todas medidas tendientes a eh, controlar la inflación y el nivel de dinero, de alguna manera, que existía en la economía en este periodo. ¿Ya? Esto evidentemente tuvo algunas consecuencias, o sea, bastantes consecuencias, que es la que vamos a ver ahora. Eh, una de las más importantes fue un gran aumento del desempleo debido en, en gran parte a como la reducción del gasto público produjo una destrucción del empleo público, ¿cierto? Del empleo asociado al Estado, la venta de la privatización de las empresas, etcétera. Todo eso supuso una destrucción del empleo público y la política de liberalización de las importaciones, ¿cierto? Fue de alguna manera lo que catalizó fuertemente una destrucción del empleo industrial. ¿Ya? Muchas industrias quebraron en esta época, ¿vale? Fueron absorbidas por otros, pero se destruyó mucho, especialmente las industrias que tenían más baja tecnología, como el sector textil, ¿vale? A esto se suma que en este periodo ahí está la crisis del petróleo en 1975, que contrae de alguna manera la economía mundial y que tuvo también fuertes efectos sobre la economía chilena, ¿vale? Eh, que no alcanzó. A ver, no puedo mover para el lado. Bueno, eh, otro elemento son la baja de los salarios, evidentemente, además del desempleo. La segunda gran consecuencia son los salarios, que no los voy a tocar hoy en específico esta vez, pero que básicamente disminuyen fuertemente durante este periodo debido, ya sabemos, a la inflación, que ha estado disminuyendo desde el año 72 en adelante más o menos y continúa su reajuste a la baja en este periodo. Y también que todas las políticas de reajuste automático que se habían instaurado durante las décadas anteriores, ¿cierto? Fundamentalmente a partir de los años 60 en adelante, se empiezan a eliminar en este periodo. Entonces, los salarios no alcanzaban a seguir el incremento de la inflación como lo habían hecho antes debido a estos reajustes que se habían instaurado, ¿vale? En 1975, como dice aquí en la presentación, el salario era el 36% del salario de 1970, por ejemplo. Bueno, una de las cosas que investigamos con Mario. El segundo periodo que yo separo es el periodo que se conoce como el milagro, ¿cierto? El milagro económico de la dictadura y que va de 1976 a 1981, ¿vale? Este periodo efectivamente se produce un crecimiento económico, ¿cierto? Un crecimiento del producto del PIB, básicamente, importante, no nada está fuera de lo común, pero comparado con los años anteriores fue un crecimiento bastante importante, pero el, el crecimiento es casi completamente solo, como lo ha dicho French Davis en repetidas ocasiones, un crecimiento de recuperación, es decir, se recuperan los niveles que habían tenido en las décadas anteriores. El nivel de producción que se había tenido en las décadas anteriores, la producción se había deprimido bastante durante la crisis del 73, 74 y el 75, ¿vale? La política que se implementa para tratar de controlar la inflación es una política de tipo de cambio fijo. Eso fue lo que se usó como herramienta para tratar de controlar la inflación. Básicamente lo que intentaban aquí los economistas del gobierno, ¿cierto? Era tratar de equiparar la inflación
interna a la inflación externa con el tipo de cambio, por eso era un tipo de cambio fijo. Eh, bueno, como todos sabemos, no resultó la política y empezó a generar otros desequilibrios en la economía que va a terminar eh, generando como una burbuja, ¿cierto? Lo que ahora se conoce como burbuja en esa época, ¿no? Donde la economía empieza a dar signos de deterioro como a mediados de 1981. Es decir, incluso antes de la crisis de la deuda, la economía chilena ya empieza a mostrar que algo está pasando, ¿vale? Y todo esto tenía que ver con las políticas, no solo políticas de cambio fijo, sino con las otras políticas que se habían implementado antes, como la política de liberalización financiera, ¿cierto? Lo que había generado un boom de ingresos de crédito externo y de importaciones, ¿vale? Entonces esto generó un gran endeudamiento en la empresa y en las personas, ¿vale? En periodos que se generan el, los créditos de consumo, por ejemplo, el financiamiento a las personas para consumo, que eso antes no existía, ¿vale? Entonces lo que vemos en este periodo es que el desempleo, el alto desempleo que habíamos visto durante la crisis de los años de inicio, las reformas estructurales, se controla, pero no tanto, igual sigue bastante alto, es un 15,1%, ¿cierto? Efectivo. Y pese a todo este periodo de crecimiento, este milagro económico que se supone que se genera durante estos años, en 1981, que es el mejor año, y después el año que también se empieza a ver el desgaste, ¿cierto?, de esta política, el salario va a ser un 70% de lo que era en 1970. Entonces vemos que efectivamente hubo una mejora, pero esa mejora es completamente de recuperación. Tanto en los salarios como en la producción se ve que los incrementos que se dieron, que fueron grandes incrementos, ¿cierto? Antes era como del 30%, ahora es de un 70% los salarios. Los incrementos que se dieron fueron para recuperar los niveles que habían tenido en la década anterior los salarios y la producción, ¿ya? Y el último periodo que voy a analizar acá es ya la crisis de 1982, que es una crisis que eh, impacta profundamente eh, en Chile, uno de los países que más se ve afectado, tal como en 1930. Chile es uno de los países que más se ve afectado por por no querer salirse del patrón oro, ¿cierto? En este caso, las políticas de tipo de cambio fijo, la liberalización de la banca y todas las políticas que se habían tomado, todas las decisiones económicas que se habían tomado en los años anteriores, ¿cierto? Eh, Hicieron que se generara esta especie de burbuja, ¿cierto? Se vivía como en una falsa riqueza, de alguna manera, eh, que todo eso hiciera que la caída fuera más profunda que en otros países de América Latina. Y por lo que, como aquí vemos, en 1982 el producto cae en un 14,4%. ¿Vale? En general en Chile la crisis dura 1982-1983, la recuperación recién parte en 1984. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias? Muchas quiebras de empresas, porque eh, durante, dada la política de liberalización financiera, muchas empresas se habían endeudado, los bancos mismos se habían endeudado mucho, ahí hubo todo este eh, salvataje del sector financiero por parte del gobierno en los años posteriores, ¿vale? Entonces, básicamente las políticas de liberalización habían generado todo este ambiente exitoso que una vez que comenzó la crisis y se cortó, porque la crisis aumentó el costo del crédito, entonces básicamente cortó el costo, el ingreso de dinero al país. Una vez que se corta esto, eh, las empresas no pueden ya seguir y los bancos tampoco no pueden seguir eh, funcionando porque no tienen el suficiente capital, ¿cierto? Entonces se produce este aumento de las quiebras. Ahora el desempleo efectivo es de un 26,1% de la población, lo que es bastante alto, pero en el sector 20% más vulnerable de la población,
el desempleo alcanza el 50% de ese sector, ¿vale? Luego de la crisis, vemos en los años siguientes que existe una lenta recuperación. El desempleo, incluso en 1985, va a ser todavía de 21,7%. Y para seguir comparando con 1970, que es un buen año, un año con buenos salarios, no el mejor, pero es un año con buenos salarios de las décadas anteriores, tenemos que los salarios de 1985 recién van a alcanzar el 54% de lo que eran en 1970. Entonces, como vemos, partimos como un 30 y tanto por ciento de los salarios, llegamos a un 70% en el año 81, que fue el mejor año y cuando se suponía que estaba todo muy bien, y a mediados de 1981 empieza a mostrar síntomas de desequilibrio en la economía chilena, dadas estas políticas que se habían implementado, y la crisis de 1982 terminó de eliminar eh, la visión esa tan ortodoxa que se tenía sobre las políticas económicas que se habían implementado, ¿vale? Es como para que tengamos un panorama más de la economía y de la historia económica de estos años para que vayamos viendo, analizando, ¿cierto? Ahora les voy a comentar un poco las teorías con las que eh, se analiza, eh, como que se desconfiguró el PPT. Bueno, ¿esta? ¿Voy a correr? No, ahí se ve, chico. Eh, es que se cambió la letra, por eso se desconfiguró. Pero bueno, ahí, esta. ¿Está? Sí, aquí la bajo. ¿Pero qué se está transmitiendo esto? Bueno, bueno, esto, ya, sí, que se desconfiguró todo. Bueno, vale, las teorías. La teoría económica clásica en general ve el trabajo femenino como para la economía tiene un rol secundario, dado que se basa, ¿cierto?, en la idea del hombre proveedor, ¿cierto?, y la mujer ama de casa, por lo tanto, analiza principalmente eh, desde el mercado, ¿cierto?, de todo lo que pasa por el mercado. Entonces, el rol de las mujeres en el mercado, como históricamente ha estado más bien desligado del mercado, por lo menos en términos públicos, ¿cierto? Eh, queda como el trabajo femenino como un trabajo secundario, ¿vale? Y esto se puede dar cuenta con las teorías como una de las primeras que empezaron a analizar el rol del trabajo femenino en la economía, es la teoría del ejército de reserva, que se usa en el caso eh, era una teoría marxista que se usaba para el total del trabajo, pero que las economistas marxistas la usaron para analizar el trabajo femenino. Y básicamente lo que dice esta teoría es que en los momentos de expansión, las mujeres entran al mercado del trabajo, ¿cierto? Porque existe mucho más trabajo, entonces se necesita mano de obra para producir. Y en los momentos de crisis, las mujeres se retiran del trabajo, ¿ya? Eso es como lo que dice la teoría del ejército de reserva, ¿vale? Hay otras teorías que señalan que todo lo contrario, más bien, sino que el empleo de la mujer es contracíclico, ¿cierto? Que las mujeres van a entrar a reemplazar o a complementar los presupuestos familiares, ¿cierto? Los presupuestos colectivos de los hogares en los momentos de crisis. Y es lo que se conoce como el efecto de trabajador adicional, ¿ya? Es decir, cuando disminuyen en los hogares los salarios de quienes están llevando los salarios a ese hogar, hombres, mujeres, lo que sea, otras personas que a lo mejor no estaban trabajando remuneradamente o lo hacían de manera parcial o informal, o etcétera,
van a ingresar al mercado laboral de una manera más formal o más permanente para poder incrementar los ingresos que llegan a ese hogar, ¿vale? Eh, Otra teoría habla de que durante las crisis o los cambios estructurales, con el aumento del desempleo, que es justamente el periodo que estamos analizando, ¿cierto? Aumento de desempleo, se puede dar el efecto trabajadora desalentada. Fue básicamente lo que quiere decir es que las personas se quedan sin empleo durante bastante tiempo y dado eso, en determinado momento deja de buscar empleo y eh, se sale del mercado del trabajo. Es decir, y esto es importante para analizar el trabajo femenino, siempre es importante analizar tanto el empleo como la participación, porque muchas mujeres, en vez de entrar a la categoría de desempleadas, pasan directamente a la categoría de lo que se conoce como inactivas, ¿vale? Es decir, que no están buscando constantemente en el mercado de trabajo. Esto se vio claramente ahora durante la crisis, ¿cierto? El COVID, donde muchas mujeres, una vez terminado la emergencia, ¿cierto? Cuando ya se podía salir y volver a trabajar, muchas mujeres, dado como se habían disminuido los servicios, se habían tenido que quedar a cargo de los trabajos de cuidado de su hijo, los trabajos domésticos, etcétera. Y esto, los cuidados, la salud, la educación, se activaron un tiempo después, se demoraron en poder entrar al mercado del trabajo, ¿vale? Entonces, muchas de ellas definitivamente por un tiempo se salieron del mercado del trabajo y demoraron más en retornar a, a buscar empleo, a entrar en la categoría de desempleadas, ¿vale? Entraron directamente a la categoría de inactivas, ¿vale? Otra visión y análisis lo hace Milkman en los años 70 y lo que hace ella es analizar eh, cómo había sido, qué había sucedido en el mercado del trabajo en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Y lo que ella se da cuenta es que no tenía tanto que ver con si había expansión versus crisis, sino que lo importante era analizar la segregación laboral. Entonces, lo que ella plantea, lo que vamos a analizar acá, que vamos a ver en esta presentación, es que las crisis afectan de manera diferenciada a distintos sectores económicos, ¿vale? Entonces, como hay una segregación laboral en el mercado, ¿cierto?, del trabajo, y las mujeres se encuentran más en ciertos sectores y en ciertos trabajos, y los hombres se encuentran más en otros sectores y en otros trabajos, básicamente lo que va a suceder es que a los sectores que afecte la crisis van a ser, si están mayoritariamente, la participación es mayoritariamente masculina, van a ser los hombres quienes se van a ver más afectados, y si la participación es mayoritariamente femenina, van a ser las mujeres las que se van a ver más afectadas, ¿vale? Y un último elemento a tomar en consideración y que también se puso de relieve a propósito de la crisis del COVID, y es un poco lo que estaba hablando antes, es el aumento del trabajo doméstico, ¿cierto? Cuando existen crisis económicas, en este caso había una crisis sanitaria, ¿cierto? Pero cuando existen también crisis económicas, en general los estados lo que hacen, un poco lo que hizo, lo que se hizo durante la dictadura, ¿cierto? Recortar el gasto público. Entonces, recortar eh, el, el financiamiento de servicios del estado. Y a veces también algunos del mercado quiebran o se salen del mercado, ¿cierto? Algunos servicios. Entonces, estas tareas que antes las realizaba el Estado o las realizaban algunas empresas en el mercado, como el cuidado de sus hijos, la educación, la alimentación, no sé, eh, etcétera, la salud, ¿cierto? El cuidado de personas enfermas, las personas durante las crisis económicas o durante los recortes, ¿cierto? También se vio en Europa con la crisis de 2008, ¿cierto? Durante los recortes, las personas antes, no sé, pues estaban en el hospital 5 días y ahora a los 2 días, si podía, ya podía salir, lo sacaban y lo daban de alta. Pero igual tenía que tener reposo esos 3 días. Entonces, ¿quién hace ese trabajo de cuidado para esas personas que antes realizaba el Estado? Principalmente las mujeres dentro de los hogares. Entonces, esto sumado a las otras
variables que mencioné antes va a dificultar que las mujeres puedan reingresar o ingresar al trabajo remunerado durante los periodos de crisis, ¿vale? Ya. Eh, la fuente y la metodología. La fuente que utilicé fue la encuesta de ocupación y desocupación para el Gran Santiago de la Universidad de Chile. Estamos conversando con el profesor afuera acerca de esta encuesta. Elegí esta encuesta porque para el periodo que estoy analizando no hay información para todos los años de la encuesta nacional de empleo. Hay un periodo largo donde la encuesta nacional de empleo simplemente no existe información disponible, ¿vale? Y especialmente para la crisis del 82 no existe información disponible. Y la gracia de la encuesta de la Universidad de Chile, que si bien tiene limitaciones, eh, es que está disponible desde 1957 y si bien ha cambiado en algunos años, ha cambiado la cantidad de preguntas, por ejemplo, o el universo de la muestra, ¿cierto? También ha ido como achicándolo, pero un poquitito. Como se ha hecho desde 1957 en adelante, nos permite, al menos, con ciertas variables, comparar en el largo plazo, ¿ya? Entonces, esa es una de sus ventajas. La desventaja que tiene es que es una encuesta que se realiza en el Gran Santiago, ¿vale? Entonces, no tenemos una visión solo de, del Gran Santiago, de la capital, ¿cierto? Lo que limita un poco y no podemos lograr captar cómo se comportó la crisis, por ejemplo, en otras partes de Chile, que probablemente generalmente los efectos pueden haber sido menores porque existen en otras regiones también otras estrategias de supervivencia que, especialmente en los sectores rurales, que permiten mantener las condiciones de vida pese a que disminuyen los ingresos, cosa que no sucede tanto en, en las ciudades más, en los lugares más urbanizados, ¿cierto? Y es una encuesta que se hace a personas de 15 años o más, que va a corresponder en la población en edad de trabajo. Entonces, ¿qué señaló el análisis? Bueno, primero, analizar la participación, ¿cierto? En este gráfico, eh, no se ve, pero la parte arriba, ¿cierto? La línea de arriba corresponde a las tasas de inactividad femenina y la línea de abajo a las tasas de inactividad masculina. Que, básicamente lo que muestra el gráfico es que en 1973-1971 se produjo un aumento de la inactividad femenina, lo que supuso, o sea, lo que significa básicamente, como señalé anteriormente cuando hablábamos de las teorías, una salida del mercado remunerado de las mujeres. ¿A qué se debió esto? Principalmente, yo lo interpreto como producto de las transformaciones estructurales. En 1973-74, las mujeres todavía formaban parte, una de su segunda mayor participación se encontraba en el sector industrial, ¿cierto? En la manufactura. Y con la, el ingreso de las importaciones y la crisis que se produjo en el sector manufacturero debido a esto, ¿cierto? Las quiebras de las empresas, la imposibilidad de competir con el valor de las manufacturas eh, de afuera, etcétera, supuso un aumento bastante grande del desempleo en este sector, que ya vamos a ver. Entonces, una de las razones que pueden explicar esta salida del mercado del trabajo entre 1973 y 1975 son, en las mujeres específicamente, es la crisis que hubo en el sector industrial. La otra posibilidad también, o de la salida, o el no buscar
rápidamente volver, ¿cierto? Dado que no existía tanto trabajo, igual hay un efecto ahí de trabajador desalentado, ¿cierto? Es la necesidad de las estrategias de supervivencia. Como decíamos, hubo un recorte de, de gasto público eh, bastante grande, eh, además de, de toda la represión política que existía, por lo que especialmente en sectores socioeconómicos de menos ingresos, se organizaron para buscar estrategias de supervivencia que estuvieran más allá de el mercado del trabajo. Y en ese tipo de estrategias de supervivencia, en general, las mujeres participan bastante activamente porque tienen que ver con la alimentación, el cuidado, roles que están tradicionalmente relacionados con ellas, ¿vale? Con nosotros, ¿vale? Eh, pero en 1976 vemos que hay un cambio, ¿cierto? Más bien va a haber lo que se conoce como un efecto trabajadora adicional. Respecto, hay como un rebote, ¿cierto? Primero hay esta salida del mercado por un par de años, y es como una especie de ajuste, ¿cierto? Debido a todos los cambios que hay, especialmente en el sector de participaban muchas mujeres del sector obrero, como el sector industrial, y luego ya empieza de nuevo un ingreso al, al mercado del trabajo que va a tener una tendencia hacia incrementar la participación de aquí hasta el final del periodo. ¿Ya? Vemos que este interés por ingresar al mercado laboral a partir de 1976 se plasma también en que las mujeres que buscan trabajo por primera vez es alrededor del 40% de las ocupadas, que es un porcentaje alto. En general, en 1970, por ejemplo, era como del 30%, ¿vale? Entonces hay un incremento importante de mujeres que quieren complementar de alguna manera los ingresos de los hogares, ¿vale? Debido a la, la crisis que dejó todas estas transformaciones estructurales eh, que se llevaron a cabo en los primeros años. Luego tenemos el periodo de cambio estructural. Básicamente, este, aquí vemos entre 1970 y 1976, de alguna manera se consolida, ¿cierto? El cambio estructural. Eh, Perdón, en 1900, sí, bueno. Eh, lo que sucede durante el periodo de cambio estructural es que los sectores de alta participación de mujeres se van a ver fuertemente afectados por el desempleo, ¿vale? Me equivoqué, no es 1970, 1976, 1976, 1981. Entonces, durante todo este periodo donde se consolidó el cambio estructural, los sectores que se van a ver más afectados con estas nuevas políticas, con la liberalización principalmente, van a ser sectores donde la participación de las mujeres es bastante alta. O sea, son los sectores donde participan más las mujeres, ¿vale? Uno de ellos, la industria, ¿cierto? Aunque su participación había bajado de los años 50, los años 70, donde las mujeres participaban ampliamente en la industria, ¿cierto? Con todas las transformaciones que se dan en esos años hacia la industria pesada, que las mujeres trabajan más en la industria más liviana, ¿cierto? Aún las mujeres participaban un 24% en la industria en 1976. Es decir, era una participación muy importante en la segunda después de el sector servicios, que es donde más participan. Y los hombres participaban un 30%. En este periodo, como vemos, entre 1970 y 1976, o sea, no entre, para comparar con 1976, vemos que en 1976 ya el desempleo va a ser casi 4 veces lo que era en 1970. Es decir, podemos ver
el efecto de estas eh, políticas en, en la población, ¿cierto? De trabajadores. Lo mismo pasa con el comercio, que también es un sector donde las mujeres participaban fuertemente, principalmente concentradas en el comercio minorista. Y también vemos que entre 1970 y 1976 el desempleo se va a triplicar, ¿vale? Los hombres tienen un menor aumento, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y finalmente, servicios personales y del hogar, que es donde su participación es más alta y siempre ha sido el sector con mayor participación. Es aquí donde se concentra el servicio doméstico, ¿cierto? En servicios personales, pero no solamente el servicio doméstico, también está eh, peluqueras, lavanderas, costureras, etcétera. Todo tiene que ver con servicios personales y del hogar. También hay el, el desempleo aumenta casi 4 veces respecto a lo que existía en 1970. Entonces aquí podemos ver cómo afectó eh, lo que veíamos antes, ¿cierto? La participación, que se habían salido primero y después habían tratado de buscar y volver a ingresar en 1976. Vemos el alto desempleo que aún existía en 1976 y lo que se generó, lo que va a generar estas políticas va a ser una redistribución de las fuerzas de trabajo. Entonces, de los sectores con mayor desempleo, las mujeres se van a ir moviendo a aquellos donde tenían mayores posibilidades de encontrar empleo y es lo que va a pasar en el periodo siguiente. ¿Vale? Aquí vemos el desempleo de varones. Eh, lo que sucede con los varones, con el cambio estructural, ¿cierto? Es que si bien los varones participaban bastante en el sector industrial, y ahí va a haber una tasa de desempleo de 17%, como dijimos, donde va a haber mayor desempleo principalmente para ellos va a ser en el sector de la construcción, que es un sector con mucha menor participación en el total de la población. ¿Vale? Ellos tenían mucho mayor participación también en el sector agrícola, en el sector minero, que no tienen tan fuertes tasas de desempleo como eh, los sectores donde participaban las mujeres. Entonces podemos decir que en la primera etapa de cambio estructural, los que se vieron más afectadas eh, con estas medidas de liberalización fueron principalmente las mujeres, ¿vale? Lo vemos también en los oficios, por ejemplo, eh, pues se configuró todo. Las obreras de la industria tenían un 29,2% de desempleo, es decir, casi un 30, casi un tercio de las mujeres que trabajaban en la industria eh, o que pertenecían al sector industrial estaban desempleadas en 1976. Como va a ver un poco el volumen de crisis, ¿cierto? En términos de condiciones de vida de la población que generaron estas transformaciones estructurales, ¿ya? Y ahora vamos al periodo que es entre 1976 y 1981, el periodo de auge, ¿cierto? El periodo del milagro. Eh, como les había comentado, el fracaso de las políticas antiinflacionarias y la crisis del petróleo va a promover algunos cambios en la política económica eh, del gobierno. Va a ser una política menos experimental, por decirlo de alguna manera, un poco más conservadora, pero también conservadora en el sentido de no experimentar tanto con las teorías económicas, sino y concentrarse también en las condiciones, un poco más en las condiciones de vida de la población, ¿ya? Va a haber esta recuperación económica de la que hablamos antes, ¿cierto? Va a haber crecimiento, por lo tanto que se va a generar productos, se va a generar también mayor empleo, va a haber una expansión del consumo y las importaciones, debido a esta apertura a las importaciones,
y debido al ingreso de todo de los créditos extranjeros, ¿cierto? Entonces va a haber dinero, va a haber dinero en el país para poder consumir, ¿cierto? Y va a haber una política específicamente dirigida a, al consumo, a promover el consumo, para tratar de reactivar la economía. Y efectivamente se logra reactivar eh, la economía, ¿ya? Esto va a generar una sensación de confianza, de éxito, ¿cierto? De está todo bien, ¿cierto? Era una, eh, no sé aquí, lo- los estudiantes son muy jóvenes, pero pues en la televisión había un comercial, no sé si a lo mejor ustedes se acuerdan, que dice, cómprate un auto perico. Bueno, es como había, ah, exactamente, mi Simcharín. Eh, esta idea de que había que gastar, que ya no había que andar en que el éxito era no andar en bicicleta como andaba Simcharín, sino que era andar en auto, había que comprarse un auto, había que gastar, había que consumir, ¿vale? Toda esta sensación de éxito que se empieza a generar en este periodo, ¿vale? Eh, Se produce una reducción de la inflación, pero todavía la inflación es de dos dígitos, o sea, todavía una inflación alta. Hemos tenido inflación eh, estos últimos años, ¿cierto? Post pandemia, uno se puede dar cuenta de lo que significa que tener una inflación no tan alta, alta pero no tan alta, y uno ahí se da cuenta de lo que significa la inflación en términos del gasto personal, de las condiciones de vida, de lo que se puede hacer con los ingresos, ¿cierto? Entonces todavía la inflación era bastante alta pese a este optimismo, ¿cierto? Y como dice acá, esta sensación de éxito y de optimismo nos llega al desempleo, que todavía el desempleo es de dos dígitos, ¿ya? Como vemos aquí en el cuadro que está más abajo, el primero en 1973, eso es antes de la crisis, vemos un desempleo increíblemente bajo, en general los desempleos están alrededor al 6%, ¿cierto? Pero ya vemos que para 1981 estamos en 9 por, por un periodo, pero casi todo el periodo analizado son de dos dígitos, todavía no logra bajar, eh, estabilizarse de alguna manera, ¿vale? Lo que sí es que en 1977 el desempleo femenino vuelve a ser menor que el desempleo masculino, que es como en general la tendencia, ¿vale? Eh, ya, lo que podemos ver en este periodo es cómo se va a producir ese cambio de la estructura del empleo, ¿cierto? Se van a, durante estos años se va a consolidar las transformaciones estructurales que se habían comenzado en 1974. Va a haber aquí podemos ver en el gráfico que se ve bastante pequeño. A ver si, no, lo vemos ahí, para que lo puedan ver mejor. Eh, Vemos cómo la manufactura cae poco a poco. En 1970 era un 25,4%, en 1976 todavía era 24%, como decíamos antes, pero ya en 1982 las mujeres participaban en un 16,7% de la manufactura, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, eh, básicamente lo que pasa aquí es cuando se ve el cambio estructural, cómo se consolidan las políticas que se fueron implementando a partir de 1974, ¿ya? Para los varones todavía igual fue disminuyendo su participación en el sector industrial, básicamente porque el sector industrial se empezó a desaparecer, ¿cierto? Pero no tanto como las mujeres. Todavía en 1982 era un 24,3% de la población, ¿ya? Y era el sector para ellos donde tenían mayor participación. Es decir, las industrias que más se destruyeron era como los que mencionaba antes, que eran las industrias más livianas,
¿cierto? Los hombres participaban de otra metalmecánica, ¿cierto? Huachipato, como otro tipo de industria, ¿vale? Esta disminución del sector industrial hace que las mujeres se trasladen a otros sectores, entre ellos el comercio, y vemos cómo el comercio pasa de ser un 5,6 en 1976 a un 20,1 en 1982. O sea, claramente, en general, las mujeres pasaron al sector, al terciario, ¿cierto? Al tercer sector. Y también eh, a, al- a los servicios, ¿cierto? Tanto a los servicios eh, personales, ¿cierto? Que es donde siempre han tenido una gran participación, que se mantiene alrededor del 30% en los 2 años, como a los servicios comunales, ¿vale? Servicios comunales son educación, ese tipo de servicios, ¿vale? A eso corresponde. Entonces aquí vemos como esta transformación que ocurrió. Y lo otro interesante, porque ya sabemos que estaba en ese sector, es gobierno y finanzas, ¿vale? Con todo este auge, este boom del sector financiero, lo que hizo, además de esta gran entrada de dinero extranjero que finalmente terminó en la crisis de 1982, eh, es aumentar, como se aumentaron los servicios, se crearon ¿Mm? Entonces, acá está, ya, bueno. Entonces, estamos con este panorama cuando en 1981, ¿cierto? Con esta transformación que había movido a las mujeres principalmente al sector comercio y al sector servicios, ¿cierto? Y los hombres todavía se encontraban bastante más concentrados en el sector industrial, cuando en 1982 eh, sea, se expresa de alguna manera fuertemente la crisis de la deuda externa en Chile, ¿cierto? Porque esto de que estaba ingresando harto crédito externo a Chile pasaba en toda América Latina. Entonces, llegado cierto momento, eh, quienes hacían estos préstamos, ¿cierto? Los países que colocaban su dinero en los países latinoamericanos empezaron a ver que los pagos de las deudas no eran todo lo que ellos esperaban. Entonces, la economía global entró en crisis y se cortaron de alguna manera el ingreso de crédito, ¿vale? Entonces, parte, como digo, como a mediados de 1981, que ya se empiezan a ver signos de desestabilización en la economía chilena, ¿cierto? En algunos índices se veía que la cosa ya estaba tan bien. Y en 1982 finalmente se genera la crisis, ¿cierto? Que dura en general 82-83, ¿vale? En este caso, al contrario de las reformas estructurales que vimos entre el 74 y el 76, esta crisis, la de 82, va a afectar más fuertemente el trabajo masculino. ¿Por qué? Y un poco pensando en lo que dice Milkman, ¿cierto? En los efectos de la crisis se va a dar principalmente en sectores que están más masculinizados, como el sector de las manufacturas. Ya vimos en la diapositiva anterior que las mujeres se habían ido poco a poco yendo de la manufactura porque se había ido destruyendo ese empleo, ¿cierto? Durante el 76 y el 81, entonces se habían cambiado al sector comercio principalmente y si no al sector servicios. Entonces, los que más quedaron en el sector industrial fueron varones. Y la crisis afectó principalmente al sector de la manufactura y al sector de la construcción, que es un sector que generalmente cuando hay bastante dinero en la economía, que un poco que es lo que sucedió también en la crisis del
del 2006 en Europa, ¿cierto? Es uno de los sectores donde se empieza a invertir bastante en el sector de la construcción cuando hay exceso de dinero en la economía. Entonces, también es uno de los primeros sectores que cae, ¿no? Eh, entonces, básicamente la crisis de 82 va a afectar principalmente a los varones. La otra razón, bueno, que como les señalaba, las mujeres se encuentran en sectores menos afectados como el comercio, ¿cierto? Que tiene, donde tienen casi un 22% de participación. El desempleo que hay tampoco es, no es poco, pero menos que en la manufactura, es de un 16,4%. Pero lo otro interesante es que tanto servicios personales como servicios comunales tienen muy bajo desempleo, ¿vale? Es decir, todos los servicios que tienen que ver con todo el servicio doméstico, todo el servicio, lo que dije, las peluqueras, lavanderas, servicios comunales, todo lo que tiene que ver con educación, jardines infantiles, todas esas cosas. eh, no se vieron tan afectados por la crisis del 82, lo que llama bastante la atención, ¿cierto? Un análisis de esto, lo que se puede, de esta diferencia, ¿cierto? Entre incluso para las mujeres el sector comercio versus el sector servicio, lo que uno puede de alguna manera concluir de eso es que la crisis del año 82 afectó bastante desigualmente eh, a la población, porque todos quienes contrataban servicios personales, porque servicios personales son servicios y servicios comunales son servicios que contratan los hogares, ¿cierto? Todos quienes contrataban esos servicios siguieron contratando, porque el nivel de desempleo que existe es bastante bajo como para una crisis económica. Es decir, las personas siguieron pagando servicios domésticos, siguieron yendo a la peluquería, mandando a lavar la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, que probablemente en los sectores de mayores ingresos la crisis no afectó tanto como en los sectores más obreros, ¿cierto? En los sectores que trabajaban en la manufactura y en otro tipo de áreas, ¿cierto? Entonces, lo que sí podemos ver es que en 1983 va a haber un aumento, la crisis de alguna manera para las mujeres se va a incrementar un poco, porque va a afectar más fuertemente, porque va a crecer el desempleo en el sector comercio y, y en la industria, ¿vale? Que son dos sectores que todavía tenían bastante participación. Pero en el área de servicios, que es donde tienen mayor participación, el desempleo va a continuar siendo bajo durante todo el periodo eh, de la crisis, ¿vale? Entonces, de alguna manera, la segregación eh, laboral, ¿cierto? La segregación del trabajo que existe y que pone y que ha puesto históricamente y todavía a las mujeres principalmente en el sector servicio, especialmente en el sector de servicios personales. En este caso va a ser una especie de ventaja, entre comillas, porque es un sector bastante precarizado y con bajo salario, pero va a tener una cierta, digamos, ventaja respecto al resto de los trabajadores y las trabajadoras, porque el desempleo fue bastante bajo en esa área, ¿ya? Ya que podemos ver cómo con el tiempo se va mejorando el desempleo en el Gran Santiago hasta 1989, ¿cierto? Y, ay, y que terminamos en 1989 con un desempleo de 9%. Y de ahí en adelante, en general, se va a mantener ya con los gobiernos democráticos, siempre el desempleo se va a estar manteniendo en una cifra en general, a menos que hayan algunas crisis económicas, pero nunca tanto tiempo, tantos años, va a haber desempleo de dos cifras, ¿vale? Entonces, en resumen,
tenemos esta primera etapa, ¿cierto? Que son las transformaciones estructurales, donde eh, va a haber alto desempleo, principalmente en los sectores más bien feminizados, como son la manufactura, el comercio y servicios. Por otra parte, los varones lo va a afectar principalmente el desempleo en la industria, dado que no tenían eh, la construcción, pero la construcción no había tanta participación o sea, la construcción no pesa tanto en el total del empleo de varones. Y por otra parte, que no lo había mencionado antes, porque lamentablemente no existen datos sobre los planes de empleo en la encuesta de la Universidad de Chile, los varones también en su mayoría podían acceder a, a los planes de empleo que aparecieron durante de la dictadura, el PEM y el POG. Imagino que los conocen. En la segunda etapa vemos esta consolidación del cambio en la estructura del empleo, que va a llevar a las mujeres principalmente al tercer sector, ¿cierto? Y una tercera etapa, vamos a ver que la crisis de 1982 va a afectar más fuertemente a los varones, ya que las mujeres se encontraban en sectores que se vieron menos afectados por la crisis, principalmente el sector de servicios personales y servicios comunitarios, ¿vale? Lo que de alguna manera da algunas pistas de que pudo haber una desigual distribución de la crisis del año 82, ¿vale? Finalmente, no sé por qué dice eso, perdón. Ahora sí. Eh, eh, Va a haber un aumento de la participación entre 1983 y 1987, que es ya en el periodo de recuperación, ¿cierto? Va a haber un efecto de trabajadora adicional. Como vimos en la tabla anterior, las tasas de desempleo de dos dígitos se van a mantener probablemente hasta, o sea, se van a mantener, no probablemente, se van a mantener hasta 1988. Van a variar a partir de la llegada de la democracia. Eso es básicamente lo que tenía que contar. Muchas gracias, Nora. Ahora sí que dejo de compartir, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces ahora el cambio de... Cambio de... Y espero que esto esté tomando porque nos cuesta un poquito encontrar reglas, que todo funcione bien. Bueno, ya estamos entonces a punto de entrar en la fase de conversación. Entonces voy a proceder a cambiar la cámara para que podamos girarla y puedan todos participar y ser vistos. Eh, y luego anunciarles que vamos a hacer circular el micrófono, el mío, el otro Nora lo va a mantener, ¿no? Para que ella responda a las preguntas que puedan surgir. Y vamos a dar iniciar una primera ronda de conversación, de consultas, de comentarios que a ustedes les parezcan pertinentes, de tres consultas por ahora, ¿les parece? ¿Mm? Así que me indican quienes quisieran participar y vamos a hacer girar el micrófono en esa dirección. ¿Quién, quién se anima? Entonces, Alejandro va en primer lugar. Perfecto. Entonces, para allá va el micrófono, Alejandro. Bueno, en primer lugar quisiera felicitar enormemente este trabajo que ya como en la anterior, en la tesis que leí de usted, abre una beta importante de investigación que ha sido solayada mucho tiempo en la investigación de historia económica, que es en la diferencia de género
en el aspecto del empleo, de los niveles salariales, un tema que por lo general está muy poco abordado en nuestra historiografía. Eh, Observo que lamentablemente las mujeres siempre han sido muy golpeadas por las grandes crisis económicas y son un sector que ha sido muy, no sé cómo decirlo, bueno, que se ha visto generalmente muy perjudicado porque siempre en proceso de transformación económica suele ser de crisis, suele ser como los sectores donde trabajan los más afectados. No solamente en este periodo, esta investigación me recordó mucho el año 2020, cuando fue la pandemia del coronavirus. Precisamente las mujeres fueron el grupo mucho más afectadas que los hombres por la crisis que se generó, porque trabajaban principalmente en las áreas que se vieron forzadas a cerrar y también por el rol cultural que se les asigna como de cuidadoras. Los niveles, la tasa de empleo de las mujeres durante la pandemia retrocedió 20 años, casi a los mismos niveles del año 2000 y no se ha logrado recuperar desde entonces. Entonces, bueno, desde ese aspecto, rescatar ese elemento que es una diferencia importante, de glosar lo más específicamente los diversos, las diversas variables para tener un conocimiento más claro de cómo afecta a diversos grupos estos grandes procesos económicos. Bueno, quisiera una pregunta respecto como de futura investigación. Eh, si con esa misma base de datos eh, sería también interesante observar lo que pasa posteriormente, sobre todo en otros periodos de crisis, como la crisis asiática, que también yo recuerdo que afectó mucho a sectores muy específicos de la población y también sería interesante ver el tema de la brecha salarial y cómo afectó eso. Porque me da la impresión de que esta crisis, de que durante los años 80 los sectores, no solamente son los sectores de mujeres los que se debieron haber más afectados, sino que los sectores femeninos que tenían los trabajos de menor ingreso fueron los más dañados durante este periodo. Entonces, eso, una felicitación. Gracias. Sí, espero que sí. Bueno, gracias por la pregunta y por tus comentarios. Eh, sí, a ver, efectivamente, bueno, como mencioné yo, depende un poco, eh, no sé si miro para allá, ¿a dónde miro? Ya. Eh, no sé si, bueno, como mencioné, uno de lo que permite estos análisis es un poco dimensionar el nivel del efecto de las crisis económicas diferenciadamente entre hombres y mujeres. Y efectivamente, eh, por lo menos el periodo de los cambios estructurales fueron las mujeres las que tuvieron un mayor efecto sobre sus posibilidades de empleo, de generar ingresos y sobre sus condiciones de vida. Eh, Quienes se vieran más afectadas, ¿cierto? Tenemos que pensar además esto en términos como de hogares, ¿cierto? Yo me refiero a las mujeres, los hombres, pero tenemos que pensar en hogares. Ahora, no todos los hombres, todos los hogares están formados por mujer y hombre, pero la mayoría de los hogares sí están formados por mujer, por una mujer, por dos, etcétera, ¿vale? Entonces, la madre, la abuela, etcétera. Entonces hay que pensarlo en términos de hogares. Por eso el efecto que se genera a veces en que mucha mujer que probablemente, no sé, trabajaba la madre de un hogar, vino una crisis económica y la dieron o le disminuyó sus ingresos, ¿cierto? Y la hija, por ejemplo, tuvo que salir a buscar empleo, ¿vale? Entonces, en esta primera etapa, esas mujeres fueron las que se vieron más afectadas. Lo que sucedió en la crisis del 82 más bien fue que afectó principalmente a los varones, porque se encontraban en el sector industrial, que fue el sector que se vio más afectado en este periodo, y
los sectores femeninos, principalmente que trabajaban en el sector servicios, pudieron mantener el nivel de empleo que tenían antes, ¿vale? E incluso este efecto de trabajador adicional podría haber estado dirigido, por ejemplo, el mismo hogar, ¿cierto? El varón o el que trabajaba en el sector industrial lo despidieron o bajaron sus ingresos y alguna mujer de ese hogar, hija, la pareja, etcétera, puede buscar trabajo ya sea en el sector servicios y lo que sucede también mucho en las crisis en el sector informal, ¿cierto? Empiezan a generar este sector informal para mantener los niveles, condiciones de vida de los hogares, ¿vale? Ahora, respecto a lo que tú me planteabas de cruzar, en mi próximo paso es justamente cruzar con salario. O sea, intentar eh, ver qué tanto bajar los salarios, tanto para hombres y para mujeres, y si esto podría, eh, porque puede ser que haya disminuido, eh, o sea, no haya aumentado el desempleo, por ejemplo, la mujer en el sector servicio, pero sí puede que hayan disminuido sus salarios, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar otras variables como para ver cómo se comportó la crisis en las posibilidades de las personas, ¿cierto? De su supervivencia. Y como decías, eh, la crisis del 2020 nos ha enseñado, más que enseñado, porque en realidad quienes estudiábamos esto, ya sabíamos un poco cómo se comportaba el peso del trabajo de cuidado y cómo se comportan en general las políticas, porque después de las crisis económicas, generalmente las políticas de reactivación y de recuperación del empleo son en general políticas que están dirigidas a, al, al jefe de familia, ¿cierto? Siempre pensando que es un hombre el jefe de familia. Entonces, se invierte mucho en la construcción, se hace carreteras, etcétera, que son sectores donde predominantemente masculinos. Entonces, cuesta mucho después de las crisis económicas que se reactive el trabajo femenino. Demora mucho más tiempo, mucho más, y con tiempo me refiero a años, ¿vale? Entonces, lo que nos enseñó esto, la crisis del 2020, o sea, no que nos enseñó, que lo hizo palpable para las personas, porque ahora están todos encerrados, entonces se dan cuenta de lo que estaba sucediendo, fue justamente esto, que las mujeres trabajan en sectores que generalmente son un poco más precarizados, ¿cierto? Como el sector de la hostelería, el sector de la restauración, ¿cierto? El sector comercio, que fueron, como tú decías, los sectores que cerraron durante la pandemia. Y lo otro, que, que cuando se cierran los servicios del Estado, ¿cierto? Todos los servicios que entrega el Estado, quienes se tienen que hacer cargo de ese trabajo son las mujeres de las familias, ya sea las madres, las hermanas, las tías, las abuelas, cualquiera de ellas, en general, estoy hablando, hay excepciones, por supuesto, siempre hay excepciones, y también en la pandemia se generaron trabajos conjuntos con otros miembros de la familia para sostener, se ponían de acuerdo para las reuniones, etcétera. Entonces, de alguna manera fue como un aprendizaje de esto, eh, de la necesidad de considerar este trabajo de cuidado no solo como algo así como pobres mujeres hay que ayudarlas a hacer el trabajo de cuidado, sino que básicamente como una limitación para generar ingresos y mejorar las condiciones de vida de los hogares, eh, la obligación de parte de, en general, de las mujeres de la familia de generar este trabajo de cuidado, porque es una obligación cultural, ¿cierto? Histórica, ¿vale? Entonces, yo creo que eso, en eso aportó bastante la pandemia. Lo que no se hizo tanto fue generar, y que todavía estamos al debe un poco, es las medidas de reactivación, que fueran medidas de reactivación más dirigidas tanto a hombres como a mujeres. O sea, se usaron las mismas medidas de reactivación clásicas en los primeros años, que están principalmente dirigidas al sector de la construcción, que si bien es lo más rápido de reactivar, pero, pero que reactiva un cierto
o cierto tipo de trabajador nomás, son trabajadores de la construcción. Eso. Perfecto, muchas gracias. Vamos a darle la palabra entonces también a Óscar, que también quiere hacer una conclusión. Eh, Sí, bueno, primero agradecer la instancia. Fue un verdadero placer escuchar la presentación. La encontré muy enriquecedora. Y justamente sobre eso, bueno, primero consultar si es posible de alguna manera localizar espacialmente o geográficamente la dimensión del desempleo dentro de la metrópolis. Eso como primera pregunta. Y la segunda, más bien, me gustaría concentrarme en la primera etapa de la privatización, 1974, 1976. Pues lo encuentro muy interesante, pues el desempleo, la tasa de desempleo aumenta significativamente para este periodo. Y un poco relacionando a la pregunta que estaba haciendo Alejandro, y los salarios se desploman, así como el desempleo tiende a aumentar. Eh, Estoy pensando principalmente previo a 1974, 1973, Ujú. donde la tasa de desempleo es baja. Eh, cuando escucho el fenómeno de la construcción, me recuerda mucho lo que hizo Cormo durante la Unidad Popular, la Corporación de Mejoramiento Urbano Ujú. y la Corporación de la Vivienda, que eran como las dos grandes corporaciones que construían vivienda económica. Para Frei Montalva, eh, la Cormo aproximadamente contrataba, para 1970, tenía a su haber alrededor de 340 obreros, pero para 1973, para julio, encontrado en el fondo Cormu, perdón, de la ARNAC, eh, un aproximado de 3.500 obreros empleados. Cuando para marzo del 74, la Cormo, bajo una nueva administración, por supuesto, que ya venía funcionando desde el 24 de septiembre del 73, desemplea prácticamente a 3.100 obreros. O Ya. sea, queda un universo de 210 rondando por ahí, pero para el 75 quedan 40 obreros trabajando para la corporación. Y en julio del 76 la corporación se disuelve. Con la corporación sucede exactamente lo mismo. Eh, me- mm, claro, me cobra mucho sentido lo que justamente explica cuando asocio esos fenómenos. Eh, y sin embargo, me viene la pregunta justamente si la calidad del empleo, el nivel de los salarios de estos, y eso principalmente. Eso. Gracias. Vale. Eh, Respecto a la pregunta sobre el análisis geográfico, yo creo que hay que analizar la base de datos, eh, porque está la ubicación, pero son como 3.500 casos. Entonces, habría que ver qué tan representativo, si ese nivel de segregación continúa siendo representativo como para ahora. Igual lo puedes usar, igual se puede poniendo las advertencias del caso, pero para el Gran Santiago, sí, yo creo que se puede hacer, pero siempre considerando que no haya, no sé, pues, comunas o sectores donde haya, no sé, pues, dos casos o cosas así, porque es muy poco representativo. Yo creo que eso es lo que habría que mirar. Yo la verdad, yo no lo he mirado geográficamente, puede ser interesante, ¿eh? Porque también hay... Sí, pero se redujo como a 3.000, igual como a 3.000. Nunca ha bajado como de 3.400 y tanto, no es tanto. No se redujo tanto. Eh, Eso. Y respecto a los salarios, bueno, sí, los salarios bajaron muchísimo, bajaron en el año 72 y no se recuperaron hasta bastante pasado el año 76. Eh, Ahora no, yo no me metí en la base de datos la parte de los salarios todavía, porque, bueno, me quedé analizando esto. Mis datos de salario vienen de otra fuente, las que yo tengo. Eh, Pero sí, pues creo que es importante
analizar, como decía yo antes, como las variables cruzadas, ¿cierto? Para ver qué tan precarios pueden haber sido los salarios y a qué nivel llegaba esos ingresos, porque para empezar a calcular de cuántas personas cuántos ingresos tienen que existir en un hogar, por ejemplo, para que se, para que existan condiciones de vida para la sobrevivencia. ¿Vale? Porque tenemos que recordar de que esto desde el año 74 en adelante que empiezan a aparecer las ollas comunes, eh, la- las organizaciones para comprar colectivamente, o sea, como que estrategias alternativas de sobrevivencia que no están relacionadas necesariamente con los ingresos que vienen del mercado del trabajo, porque el mercado del trabajo no estaba dando lo suficiente como para que las personas individualmente o en términos de sus hogares pudieran mantenerse, po, que fue algo que también pasó en la crisis del 2020. Eh, entonces, sí creo que es importante analizar estas dos variables para tener una visión más completa del tema. Y interesante en la cantidad de personas que despidieron de esa organización. Bueno, la exposición fue muy interesante, porque aborda un tema que es central para la historia social nacional. Entonces, da mucha información y nos obliga a mirar la importancia de esa dimensión. Tendría mucho para opinar, pero quiero centrarme en un punto que encuentro que es relevante, que es el trabajo femenino doméstico. Ujú. Porque se ha discutido mucho si realmente el trabajo doméstico femenino chileno durante el 20 es propiamente una tarea de trabajo o se acerca, según criterios internacionales, en muchas aristas a una neoesclavitud, porque es tan grande la disparidad, son tan difusos los límites de derechos, de deberes, de obligaciones, que haría necesario revisar el trabajo femenino doméstico en un largo periodo para ir viendo qué nos pasó y cómo la sociedad naturalizó formas que a medida que vamos avanzando nos parecen incomprensibles. Ujú. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno ve el 20 completo, ve que las familias dirigentes repetían la estructura sendal en sus casas en Santiago con la idea del tercer patio. Si lo vemos en el Palacio Pereira, lo vemos en el Palacio Cousiño, vemos que estaba el primer patio público, luego el segundo patio de la familia y el tercero, que era una verdadera troupe de gente en el cual coexistían las mucamas, las cocineras, el chofer, los jardineros, el ujier, la niña de mano, la lavandera, y era un verdadero mundo aparte, ¿no? Como un downstairs. Y esa estructura se basaba en la dimensión del predio, que permitía tener esa cantidad de gente en el tercer patio. Pero cuando llega la arquitectura neoclásica, que son todas las grandes construcciones de República, Avenida España, esto se reduce y eso obliga a que de la casa tradicional de tres patios tengo que adaptar el servicio a esta nueva realidad. Y vamos a ver que en todo el 20, a medida que se va produciendo esta realidad arquitectónica, hace que la gente salga y se externalice el servicio doméstico. Entonces ya la lavandera queda fuera y hay una serie de servicios que antes estaban dentro, en que todo se resolvía. Se cosía, se remendaba. Todo lo que estaba indoor, ahora se van los conventillos y la gente sirve a distintas familias, porque ya no se puede mantener dentro de la casa.
¿Qué pasa cuando viene la arquitectura moderna con el primer hito, que es el edificio Overpower de 1929, de Sergio Larraín García Moreno y Jorge Arteaga, en que ahí había que pasar de la casa al departamento? ¿Y qué hago yo con el servicio doméstico? Que ya es muy difícil traspasar lo que ya se había reducido del patio, del tercer patio, a la casa tradicional de República, al departamento. Y uno lo ve en las decisiones de constructibilidad en edificios en Ismael Valdés Vergara, Miraflores, grandes departamentos, en que ya habían dos habitaciones, que era para una empleada que se tenía que hacer cargo de todo, hacer cama, asear, preparar la comida, y el chofer, que normalmente era el marido. Era una pareja que se iba al servicio. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día hay una investigación de la Universidad Católica, el profesor Chateau, que está en curso con un fondo que se llama La pieza de la nada. ¿Y qué hace esta investigación? Mandaron a alumnos el año pasado a ver los grandes departamentos que ofrece inmobiliariamente el sector alto, con gran nivel de lujo. Pero lo que no cambiaba, independientemente del lujo del departamento o de las condiciones de constructibilidad, era que la habitación de la empleada seguía manteniendo la misma medida. Es decir, la cama, el velador, un closet pequeño y un baño mínimo. Y si era en casa con vista a los balones de gas o al patio. Entonces, cuando se ve en la exposición suya la idea de el empleo doméstico femenino, ahí hay una meta por revisar. Porque yo creo que si nos damos cuenta de lo que hemos tenido tantas veces internalizado como un servicio doméstico como natural, nos podemos entonces enfrentar a esta nueva realidad. Y se producía una verdadera cooptación, porque, y para eso Mama Rosa de Fernando de Besa, es que se produce esta confusión en que se le considera parte de la familia. Y nosotros hicimos un estudio, lo quiero reseñar, que es revisar los mausoleos del cementerio católico y del cementerio general. Y de pronto uno ve de que están todos vinculados. Entonces uno dice, bueno, este es el padre, este es la madre, están los apellidos, y de pronto hay un nombre que no tiene ninguna relación. Y de abajo dice el nombre de la persona por habernos servido fielmente durante 60 años. Son más de 100 casos de empleadas que están enterradas con los patrones en los mausoleos de tanto el cementerio general como el cementerio católico. Entonces hay mucho por sacarle punta a ese lápiz, y lo propongo como una revisión del trabajo femenino doméstico, porque yo creo que tiene muchas luces y también muchas sombras. Gracias, Patricio. Bueno, interesante toda la información que nos compartiste. No sabía lo de ese estudio que están haciendo en la Católica y lo del mausoleo, súper interesante lo encuentro. Porque ahí está es como ese doble vínculo, ¿no? Como algunos que consideran la relación con el trabajo doméstico como una relación meramente de servicio externo, ¿cierto? Y también esta tradición, porque esto es como una tradición que un poco como trata de seguir como esta idea como media aristocrática, ¿no es cierto?, del servicio, de mantener el vínculo con la persona que realiza el servicio hasta la muerte. Y ahí está ahí en los mausoleos, súper interesante lo encuentro. El tema de servicios domésticos es complejo en Chile y en todas partes. O sea, en partida en Chile existe la legislación laboral es distinta, ¿cierto? Eh, es un trabajo, una relación laboral que se da en el ámbito de lo privado, entonces es muy difícil de fiscalizar, por eso esta idea que como pueden llegar a ser casos como de semiesclavitud es real, porque no hay cómo fiscalizar a todas las
las casas y también la asociación que hay con de alguna manera tener servicio doméstico, un servicio como eh, símbolo de estatus, ¿no? Entonces todavía se mantiene en algunas familias esa idea, porque en otras partes el trabajo doméstico es un trabajo externo que lo hace una persona profesional, va, hace su trabajo doméstico, le pagan y se va. O sea, como que, pero esta cosa de la interna, puertas adentro, que se han mantenido mucho en Chile y que tiene relación con el modelo del latifundio, ¿cierto? Como tú señalabas. Eh, pues es interesante como todavía se mantiene en Chile, pues, y creo que tiene que ver principalmente con esta idea de estatus, de mantener como un ámbito medio aristocrático en el hogar, supongo. O sea, hay hartas investigaciones también que se están haciendo específicamente de las relaciones entre las trabajadoras y sus empleadoras también, como ese vínculo, esa relación entre afectiva y no que se da. También se están haciendo varias investigaciones sobre eso, así que es súper interesante. Eh, bueno, yo creo que como ya estamos eh, Ujú. llegando a la hora, quizás me voy a permitir cerrar con algunas preguntas o algunas acotaciones que me parece también interesante compartir y algunas también darle paulo a Nora para que se explaye. Lo primero es que eh, a partir de lo que ha dicho Patricio, ¿no? Creo que es importante siempre recordar que normalmente los datos de ocupación o de desempleo, digo, no toman en cuenta la categoría de empleo de trabajo doméstico. Ujú. Entonces, eh, los datos que estamos usando aquí son los que no incorporan justamente a todas esas dueñas millones de dueñas de casa repartidas por Chile, que vienen haciendo un trabajo no remunerado que yo creo que hoy día ya es insostenible. ¿M? Y que economistas como Cristina Carrasco, allá en la Universidad de Barcelona, ¿no? Vienen de hace tiempo señalando, y no es la única, son muchas más, que hay que estimar dentro del PIB, ¿no? Por primera vez. Y no es muy difícil, porque basta con que la esposa, ¿no es cierto?, la cónyuge esté ausente un tiempo y ver cómo se le reemplaza contratando a una persona, y ahí tú adviertes cuál es el valor de mercado que tiene todas las funciones que desempeña una mujer que no recibe una remuneración por su trabajo. Y tenemos ahí décadas o más de un siglo de desconsideración. Eso en primer lugar. Y lo segundo es que tiene que ver con el planteamiento original que tú hiciste, que me pareció sumamente interesante de ver hasta qué punto este proceso que tú estás encontrando entre los 70, ¿no es cierto?, y hasta el fin de la crisis, eh, al mismo tiempo que revelan una recomposición del mercado laboral, ¿no es cierto?, cómo va cambiando, se desplazan hombres de aquí, mujeres de allá. Por otro lado, también creo que eh, sería bueno quizás tener un indicador, si es que se puede, yo creo que probablemente tú lo sabes, se puede, no lo sé, que es la tasa de participación laboral femenina. Porque hoy día es un indicador bastante rápido que te permite identificar cuántas de las mujeres, digamos, normales en edad de trabajar, están realmente trabajando en forma remunerada. Y Ujú. con eso, de alguna manera, ya podemos calcular cuánto del universo, ¿no es cierto?, es el que está recibiendo una remuneración, a lo cual hay que sumarle las que no reciben ninguna remuneración y que hacen trabajo doméstico. Pero de todas maneras eso ya nos indica nos da algunas luces sobre lo que podría ser la entrada o salida, sobre todo la mujer que se siente desanimada y se sale de la población activa, deja de buscar, qué es lo que ocurre en estos tiempos, ¿no?, que no se ha recuperado, pero también muestra los tiempos de auge, que son las que se animan, que gente que pasa de la población pasiva a ser parte de la población activa, a buscar trabajo. Y eso es mucho más fuerte probablemente en mujeres.
Ahora, eso también creo que em, está muy vinculado con el otro tema de la reserva laboral. Porque así como, es paradojal, porque así como las mujeres podrían eh, ser parte de un universo laboral que está viviendo un tiempo general de penuria, debido, por ejemplo, a una crisis, al mismo tiempo podría aumentar la tasa de participación laboral femenina. Esto es totalmente lógico y coincidente, es armónico. O sea, que todo el mundo lo esté pasando muy mal. Supongamos una tasa de desempleo del 30%. Los salarios están en el suelo, menos de la mitad. ¿Ok? Y justo en ese momento aumenta la tasa de participación laboral femenina. ¿Es congruente? Claro que es congruente. Porque ahí viene, se junta, te fijas, el ejército laboral obliga a que la mujer, ¿no es cierto?, complemente los ingresos que ya son muy bajos, y entra lo de la hija, de la tía, qué sé yo, para poder acercarse al ingreso total familiar que había antes de la crisis y que ahora ya no se recibe, o porque o el hombre está desempleado, o porque su salario real ha caído mucho en relación a la inflación o a otro fenómeno. Entonces, no tiene nada de extraño que la posición relativa de la mujer en términos de labor remunerada aumente en tiempos de crisis. O sea, debería ser así. O sea, mientras más se sufre en general, las mujeres deberían ser más el auxilio que ¿no es cierto?, al cual se acude. Por lo tanto, y eso me lleva entonces a lo último, que algo lo dijo Alejandro, tuvo muy buena intuición, porque en ese momento el factor clave para averiguar qué está pasando realmente, si es ejército de reserva, que está actuando en forma armónica con la idea de el trabajo adicional, ¿no es cierto?, femenino, lo que serviría para mostrar eh, que hay armonía entre esas dos cosas que parecen son contradictorias, es justamente el tipo de contrato, la calidad del empleo, porque si se trata de contratos permanentes, es una cosa, si son contratos transitorios, es otra, si es subempleo, es otra, y si es informalidad, es otra. Entonces, claro, a lo mejor está aumentando mucho por contratos de muy mala calidad, transitorio, para las mujeres, subempleo para las mujeres, informalidad para las mujeres, y por eso se ve que las tasas de participación de las mujeres aumentan en esos periodos. Entonces, no es que las mujeres lo estén pasando fenomenal, digamos, sino que son parte de una población que lo está pasando pésimo y que por lo tanto las mujeres se ven obligadas, digamos, a, a- 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 a ofrecer su trabajo en condiciones peores que las normales, digamos. Por lo tanto, no hay nada de lo cual alegrarse. Y por otro lado, el otro indicador que nos serviría es justamente el segmento salarial. Porque si el segmento salarial muestra ese empeoramiento mayor en el caso de las mujeres, por su empleo, por empleos transitorios, qué sé yo, lo que estaría demostrando justamente que esa es la hipótesis que estaría encontrando sustento. Y a mí me da la sensación, espero que tu trabajo vaya en esa dirección, que cuando lo cruces justamente puedas poner de alguna manera, eh, probar qué pasó. ¿No? ¿Qué pasó? O sea, fue efectivamente que las mujeres se autoexplotaron más para de alguna manera complementar los precarios ingresos del periodo, que es lo más probable, o fue algo inesperado que hoy día no sería muy raro encontrarlo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tu trabajo ilumina unas zonas que son tan oscurísimas, pero que justamente que al cruzarlas, ¿no es cierto?, nos permitirían entender estas relaciones. Y uno podría extenderse mucho más, ¿no? Y uno podría decir también que en qué medida la, la, la salida del mercado laboral, ¿m?, al no estar reportándose ingresos remunerados, estaría también en la dirección de mayor precariedad femenina. Ujú. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la muestra extrema de todo este mecanismo lógico sería la, el trabajo absolutamente no remunerado y la salida masiva de mujeres de la población activa. A ver si te hacen sentido alguna de estas ideas o te parecen Sí, muy, sí, muy mucho. raras. No, me hace mucho sentido. Sí, efectivamente, ese es como el cruce un poco que hay que hacer. El,
Básicamente, durante los periodos de crisis, los estudios, no solo en Chile, en otras partes, en Europa, a propósito de la última crisis del 2006, se ha estudiado mucho esto, como el periodo más actual y no tan histórico, eh, que efectivamente las mujeres más bien adoptan una actitud como de complementar, o sea, como de ingresar al mercado laboral para complementar los ingresos, como para mejorar los ingresos del hogar, de alguna manera. Eh, Entonces, la teoría del ejército de reserva en realidad como que no, no hay tanta evidencia que respalde esa teoría, más bien contracíclico el efecto. Especialmente también en los países como los nuestros, que son países que no hay estado de bienestar. Entonces, necesariamente se necesitan más recursos. Ahora, lo, lo importante, sí, y que para unirlo con lo otro que tú dijiste, el tema del trabajo no remunerado, que igual lo otro que sucede es que durante esos periodos el Estado deja de prestar servicios. Entonces, ahí existe como una limitación para las horas que pueden invertir las mujeres en conseguir ingresos remunerados, porque alguien se tiene que hacer cargo, como decía yo, de los enfermos que soltaron 3 días antes de lo que se requería, de los niños que a lo mejor las clases antes eran hasta las 4 y ahora van a ser hasta las 2, como que el Estado empieza a recortar, pues. Entonces, muchos de los servicios que entregaba, incluso ingresos, no sé, pues, alimentación y todas esas cosas, ahora son los hogares los que se tienen que hacer cargo de eso. Y la mayor parte de ese trabajo cae dentro de las mujeres, dentro de esos hogares. Entonces, eh, para unirlo con lo primero que dijiste también, el tema de medir el trabajo doméstico no remunerado es importante. Hay algunas estimaciones del Banco Central, como hace 3 años atrás, creo, algo así, 2 años atrás, como para visibilizar un poco ese trabajo, pero yo creo que más importante aún es ver el efecto que tiene el trabajo doméstico no remunerado, el trabajo de cuidado no remunerado, en las posibilidades y las condiciones de vida de la población, porque genera esta limitante, ¿cierto? De alguna manera, porque son horas de trabajo, o sea, no es que no es simbólico, digamos, tienen que estar y además que sobre todo el trabajo de cuidado, según lo que muestran las investigaciones, es mucho más limitante porque los niños tienen que comer a cierta hora, tienen que ir a buscarlo al colegio a cierta hora, no es como que ya yo voy a trabajar todo el día y el niño se lo arregla solo después de la tarde lo cuido, lavo la ropa o las cosas. No, por eso muchas de las mujeres solo pueden trabajar medio tiempo o trabajan o tienen que trabajar en trabajo autogestionado o de trabajo informal porque tienen que ir a buscar al niño al colegio, tienen que ir a dejarlo al colegio. O sea, es bastante limitante en términos de conseguir ingresos de trabajo no remunerado. Entonces, eso debería ser algo que al momento de pensar en políticas públicas, políticas laborales, políticas económicas de reactivación, debería ser unas variables que debería estar y que nunca, y que no está en la mesa ahora, que una de las primeras variables que debería estar en la mesa para pensar cómo organizamos. Es decir, tenemos que pensar el trabajo, el espacio del trabajo, el mercado laboral de otra manera. Ya no tenemos que pensarlo como un espacio laboral donde uno no va a trabajo, vuelve a la casa, sino tenemos que ver que están estas otros trabajos, otros requerimientos, otros servicios de los que hay que hacerse cargo y alguien se tiene que hacer cargo, que intervienen con el mercado del trabajo, ¿no? Entonces, no sé, menores jornadas laborales, más flexibles, más permisos, más reparto de las tareas, bueno, un montón de políticas para promover eso. No, Sí. No, lo que usted dice tiene relación que cuando la mujer sale a trabajar, tiene que dejar a otra mujer a cargo de lo, Bueno, que, claro. de lo que ella debiera estar haciendo si es que no estuviese trabajando. Entonces, o se contrata una empleada que se lleva parte importante de la remuneración por la cual ella sale a trabajar, o si no, la abuela, que tiene que tener supletoriamente la tarea de cuidado. Entonces se da una representación vicaria en que finalmente la abuela, que ya tiene sus años, se tiene que hacer cargo para permitir que ella salga a trabajar, pero una mujer tiene que estar a cargo de... Y eso es digno también de mucho análisis. Y en los lugares, en los sectores populares también se da con las vecinas, Claro. ¿cierto? Porque Otra mujer tiene que otra hacer mujer, claro.
Sí, alguien, sí. O otro sí, que también puede ser jardín infantil, es como otro. Pero sí, lo que pasa es que el mercado del trabajo, el trabajo no está pensado como algo que tenga que interactuar con la tarea de la vida. Porque esto al final es vivir, pues, no sé, pues hacer la comida, lavar la ropa, todo eso son tareas que se requieren para vivir. Entonces, como que no se piensa que el mercado del trabajo, como se pensó en este modelo de hombre proveedor, una persona trabaja, la otra persona se preocupa de mantener la vida, ¿cierto? Eh, no estaba organizado así, y eso es lo que tenemos que volver a pensar, y ahí deberían ir enfocadas las políticas públicas, a pensar, a organizarlo, considerando que esta otra cosa existe. Claro, porque de lo contrario, si no se hace nada, de no hacerse nada, lo que va a pasar es lo que ha pasado en muchos países. Y es que las jóvenes que tienen cierto grado de educación, título universitario, no van a querer tener hijos ninguno. Lo que está pasando ahora en Corea del Sur, por Claro, ejemplo. claro. Entonces, si tú no importas población que esté dispuesta a trabajar en trabajos menos remunerados, ¿te fijas? No va a tener en el fondo cómo llenar eso. Y por otro lado, no va a tener incentivos para tampoco mejorar, ¿no es cierto?, la cualificación. Ujú. Van a seguir las brechas de trabajadores muy cualificados que no tienen hijos, incluyendo mujeres, y una masa enorme de trabajadores no cualificados que son importados y que viven en una situación de desmejora social tremenda, que es lo que vemos hoy día. Sí. Y está ocurriendo en este momento. Sí, cantidad de trabajo informal impresionante. Sí. Bueno, no es un panorama muy auspicioso el que se nos presenta, pero lo importante es que nos estamos haciendo cargo de estos temas y que, eh, a- a- digamos, al contrario de lo que se suele suponer, la historia económica puede ofrecer importantes aportaciones para justamente repensar y reelaborar políticas públicas, pero también para replantear los sistemas educacionales, que están todos orientados hoy día a una condición de patriarcal, digamos, y por qué no decirlo, muy machista todavía, y por otro lado, un cambio cultural tremendo, en la que, por ejemplo, ya eso se ha visto y se está viendo cada vez más, y yo me alegro mucho porque los jóvenes vienen de otra manera ahora, en la que, por ejemplo, si una pareja joven, ¿no es cierto?, tiene que asumir estas tareas domésticas, eh, ahora no tiene por qué ser la mujer necesariamente la que lo asume. Puede ser el hombre, ¿no es cierto?, y ningún problema, y se van turnando, se van rotando. Todas esas cosas se vienen con todo y dejan en claro, ¿no?, que estos temas son realmente apasionantes, pero al ver la forma como se desarrollaron en los años 70 y 80, sin duda que estamos de alguna manera entendiendo la profundidad del fenómeno, y gracias de nuevo, Nora, entonces por traernos esta magnífica No, presentación. gracias por invitarme. Así que esperamos escucharte de nuevo más adelante. Más adelante, cuando tenga más datos. Una vez más, entonces agradecemos a Nora y le brindamos un último aplauso. ¿Mm? Gracias.